Mañana de hoy, en realidad son dos, en un ratito vamos a estar con la otra, así que, pero por ahora la presentamos a nuestra queridísima invitada. Buen día, Marcela Krechusca, ¿cómo estás? Gracias por Buen venir. día, Hugo, ¿cómo Gracias por estás? venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, a ver, para nosotros es muy importante, estuvimos charlando estos días y tuviste vino Martín Sancho también, un vecino de Garupá, que sí, él tiene corto el camino, pero sé que andan con muchas actividades, así que hacerse un El tiempo para último tramo conversar. El ya de la último campaña, así tramo, que ya. a full. Estos días ya son muy, pero muy agotadores, ¿no? Bueno, Marcela, charlar cómo va la campaña, cómo ves, cuáles son las expectativas, y también vamos a analizar y me gustaría preguntarte, decir, cuáles son los principales reclamos del posadeño, cómo anda la cosa. Pero arranquemos por lo primero. ¿Qué hace el sublema Generación Solidaria? Es por acá, dice mi concejal mimado, ahora mi concejal mimada también, Felipe Esperperie, que es el compañero de fórmula de Marcela. Pero sigo Coqui, porque viene Coqui nos. Sí, bien cerca. Bueno, ¿por dónde eligieron ustedes comenzar el trabajo? ¿Por el centro de la ciudad? ¿Por la periferia? A ver, ¿cómo diseñaron el trabajo de campaña? Y mira, la verdad que nosotros, como le comentaba recién ahí a Coqui, que en la entrevista que me hizo afuera, y te comentaba vos el otro día que salí al aire, Sí. venimos trabajando con los organismos, con ANSES, con Migraciones y con PAMI en conjunto, haciendo operativos territoriales. Ya desde el año pasado hasta la fecha nos hemos parado durante toda la pandemia, porque justamente creemos en la necesidad de que los organismos vayan hasta los barrios. Y por esa necesidad que hay en los barrios más periféricos es que nosotros hemos elegido esos barrios para llevar los operativos y escuchar un poco las demandas. ¿Por qué? Porque son los lugares que quedan más lejos, que tienen más difícil el acceso al transporte, por la cuestión económica también, ¿no es cierto? La mayoría por ahí tiene dificultades con el tema de la conectividad de internet como para poder sacar un turno y poder acercarse. Entonces todas esas cuestiones las entendemos que no son accesibles a todos los posadeños y las posadeñas. Entonces nosotros hemos elegido por ahí esos lugares que sabemos que nos llegan por compañeros que viven en esos lugares, por vecinos que se acercan a nosotros y nos pedían operativos en esos lugares, otros lugares donde ya tenemos nuestros referentes de barrio que nos cuentan las realidades, así que por eso hemos elegido esos lugares. Y las demandas son esas, las que te mencionaba, la frecuencia del transporte, no hay paradas de colectivo, iluminación, la cuestión de la conectividad se ha marcado muchísimo en este tiempo de pandemia, donde los chicos no pueden acceder a las clases virtuales, a poder... Hay una desigualdad, una brecha muy grande entre los jóvenes y los chicos que pueden acceder a tener la conectividad a internet para poder cursar sus estudios, y los barrios más periféricos que no pueden tener el mismo derecho. Entonces creemos que es algo que ya no es una cuestión de un lujo o un servicio más, sino que es una necesidad que hace a que los chicos puedan realizarse, ¿no es cierto?, y poder continuar sus estudios. A ver, vos para alguno por ahí, algún desprevenido, Marcela Krechusca es delegada en la provincia de Misiones del PAMI. Y a ver, es un área sumamente sensible también ¿no? Vos te encontrás con que, bueno, decíamos, me parece muy buena la conjunción que hay en la fórmula, ¿no? Porque Felipe es médico y vos te dedicás a esta cuestión social tan importante. Y tenés un área a tu cargo que es el área de nuestros viejos, ¿no? A ver, en ese sentido, y te pregunto ahí, y después vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de todo, pero el tema de los abuelos, por ejemplo, ¿cómo encontraste vos la situación en tu trabajo? Hagamos la relación, y cómo ves que está hoy, ya con el poco avance que hemos tenido, porque la pandemia ha limitado mucho, en los barrios ya viviendo directamente el problema del abuelo. Y la verdad que es como decís vos, ¿no es cierto? Esta pandemia vino un poco a poner un parate en todo, pero desde el instituto que me toca gestionar a mí, la verdad que ha sido muy vapuleado por la gestión anterior del macrismo. Hemos encontrado un organismo absolutamente vaciado, se han sacado los medicamentos gratis, que era que generó un impacto muy grande en los jubilados y las jubiladas y en los afiliados de PAMI en particular.
bueno, fue una promesa de campaña que a poco tiempo de haber asumido Alberto Fernández y la gestión de nuestra directora nacional, Luana Volnovich, se ha podido recuperar ese derecho y bueno, se han seguido con el sostenimiento de los programas alimentarios de PAMI, que son desde el área de sociales de la obra social, está destinado a las personas mayores más vulnerables, ¿no es cierto?, a nuestros afiliados que por ahí están en una situación un poco más desfavorable que el resto, entonces desde el área de sociales se siguen con los programas alimentarios. Con respecto a los ¿sigue la distribución de la bolsita, la bolsa famosa? No era una bolsita, antes, cuando yo me acuerdo de la época anterior, no, el macrismo lo vi muchas, pues, ya sabes ya. Pero digo, ¿sí se sigue con eso también? Se sigue con el programa, pero se ha modificado por la cuestión de la pandemia, ¿no es cierto? Había centros de jubilados que entregaban hasta 300 o 400 bolsones alimentarios, lo cual generaba una acumulación de personas importante. Bueno, como estamos hablando de personas mayores, de grupo de riesgo, hemos decidido suspender las entregas de los bolsones físicos, ¿no es cierto? Y con un convenio con Raberta, con Fernanda Raberta de ANSES, se ha decidido, tomado la decisión política de depositar en el haber de los afiliados el monto del bolsón, ¿sí?, trimestralmente. Entonces, bueno, hasta que pase esto y volver, ¿no es cierto?, a la dinámica anterior, porque realmente recorremos los centros de jubilados que están cerrados, ¿no es cierto?, por esta cuestión, y nos dicen que eso era un momento de encuentro, un momento de socializar, ese momento de ir a retirar el bolsón, y ellos quieren volver a sus actividades, por supuesto. Pero es lo que más sufrieron, ¿no, Marcela? Los que más sufrieron la pandemia son los abuelos, ¿no? Sí, totalmente. Nos por esa razón con que esa decís vos realidad de que no se pueden juntar, que festejaban sus cumpleaños, que hacían sus talleres, ¿no es cierto? Inclusive muchísimos tienen hijos en otras provincias que ahora en esta situación no pueden verse más, pero bueno, esperemos que pronto pase esto y podamos retomar, ¿no es cierto?, un poco esas actividades que también le hacen a las personas mayores, ¿no es cierto? ¿Cómo está Posadas, Marcela? ¿Cómo ves vos a la ciudad? Porque, de hecho, uno recorre el centro y algunos lugares, anexos al centro, está linda Posadas, no hay duda ahora el otro Posadas, que es el Posadas, justamente ayer me decía Felipe, estamos acá con Comarola al fondo, ¿cómo está ese Posadas, que es el Posadas que duele, no? Exactamente, es como vos lo decís, ¿no es cierto? Hay como dos posadas, una que vemos en la Costanera, que la verdad que es hermoso, uno puede ir a tomar un mate y ve que está todo muy lindo, pero no todos pueden acceder, ¿no es cierto? De los vecinos que viven en los barrios más alejados no se pueden ni siquiera ir a tomar un mate a la Costanera y poder disfrutar, ¿no es cierto?, de ese paisaje, de esa belleza de la urbanización. Y la otra posada que nosotros vemos constantemente cuando recorremos es una posada que tiene barrios, ¿no es cierto?, olvidados, pendientes de una urbanización, de unas políticas de urbanización serias para poder tener calles que puedan transitar, que no se inunden, tener el acceso al agua potable, que es un servicio básico y elemental, y muchos barrios no lo tienen. Justamente la chacra que mencionabas ayer que estuvimos, era el problema del agua, el problema de la iluminación. O sea, es una chacra que ha sido censada, ¿no es cierto?, como barrio popular, que justamente ayer estuvimos entregando junto a ANSES los certificados del RENAVAP para que la gente pueda por ahí acceder y tener un poco más de tranquilidad con respecto a su situación habitacional. Nos manifestaban eso, no tienen acceso al agua, en verano se quedan sin agua, han solicitado muchísimas veces la instalación de un tanque, pero no han tenido ningún tipo de respuesta. Y esa es la realidad que se ve en la mayoría de los barrios periféricos, así que el tema del transporte también, ¿no es cierto?, es una constante que nos plantean los posadeños y las posadeñas, y bueno, en eso vamos a trabajar. Vos mencionabas hoy que la fórmula interesante, ¿no es cierto?, de Felipe como un médico sanitarista comprometido con la gente, y mi gestión desde lo previsional, ¿no es cierto?, de una obra social, es uno de los ejes de campaña, ¿no es cierto? Recorriendo la ciudad vemos que es muy necesario el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud, entonces eso es algo que nosotros queremos trabajar, porque vemos que tienen los CAPS o la salita, pero está vaciado, digamos, ¿no? O hay un médico cada tanto, o no hay medicamentos, no hay enfermeros suficientes. Entonces creo que fortaleciendo esos primeros niveles de atención vamos a descomprimir también tanto el Parque de la Salud como el Favaloro, que para que no sea necesario que desde la periferia o de los barrios más alejados se trasladen para hacer un primer nivel de atención a esos lugares, ¿no? Una cuestión casi lograda en su momento en el gobierno
peronista anterior, Ujú, esto de fortalecer, yo me acuerdo, bueno, me acuerdo que Macri me causó mucha bronca cuando dio de baja el Remediar y ujú. tantos otros programas que eran los que fortalecían justamente Exactamente, sí, sí, sí. esa parte y creo que hay que retomar eso y está bueno que vos lo plantees porque esas cosas hay que decirlas, hay que comentarlas porque quien está en el territorio es Ujú, quien conoce, quien ve eso exactamente, sí, sí. y el hecho de que ustedes estén trabajando en eso es muy importante porque en algún momento llega y hay que fortalecer ahí donde el vecino está más en tiempos de pandemia. Ujú, Hoy tiene que ser, hoy el hospital nuestro tiene que ser la salita, porque el trasladarse es un exactamente, sí, problema es un ya, ¿no? problema, Entonces, exactamente. digamos, volver a retomar aquello que había quedado en su momento, Ujú. ¿no? Ahora, te pregunto, eh, en esta recorrida que ustedes hacen permanentemente, contame una anécdota que te haya quedado marcada en estos días de caminata, porque eso un poco hacer la encuesta, digo yo siempre, ¿no? Toma uno, pero seguramente que son muchos. Contame alguna, no importa que sea, o buena o mala, pero la que te ha quedado, a ver. Y la verdad que tenemos muchas, Varias. muchas, algunas que han. Te voy a contar por lo que me tocó vivir en la Sí. gestión. Nosotros en el Ajá. área de PAMI tenemos el área médica, el área de sociales, Ujú. y el área de sociales tiene un programa que creo Misiones es una de las únicas provincias, aparte de provincia de Buenos Aires, que tiene el programa de viviendas. Un Mm. comodato que PAMI hizo en su momento, ¿no es cierto? Mira. Donde podemos otorgar viviendas. Y la verdad que poder solucionar los problemas a un afiliado que está en estado de absoluta vulnerabilidad, que está solo, que no Mm. tiene. Y nos ha tocado eso de un afiliado que estaba a punto de ser desalojado, que no tenía nadie, que estaba realmente muy mal y nosotros hemos podido dar una solución habitacional. Mm. No, este es un caso Sí, particular, sí. pero la verdad que la mayoría de los casos que hemos solucionado eran cuestiones bastante extremas Mm. y eso la verdad que es muy gratificante. Inclusive también hablando nosotros desde nuestros ejes de campaña ponemos en discusión el tema de las viviendas para personas mayores. Las Ujú. personas mayores no tienen un programa serio para poder acceder a una vivienda Claro. digna, entonces es algo que se ha planteado desde acá y a nivel nacional también se ha hecho eco de esto porque están pensando también desde nivel nacional hacer un programa de viviendas para personas mayores y creo que es muy grato que nosotros hayamos puesto en discusión eso y que se Es tome muy en bueno, valor y Marcelo. que realmente haya una política de Estado seria para dar esas soluciones. ¿Sabes qué? A veces uno cree que, porque uno escucha o ve los medios nacionales, que el abuelo, el jubilado, está por ser desalojado, porque alquila, porque y que se encuentra con el momento de no saber a dónde ir, de no tener un lugar. Pero no solamente ocurre eso en Buenos Aires o en otras provincias, Ujú. acá también tenemos casos Absolutamente, sí, extremos en sí, ese sí. sentido, porque el abuelo se va quedando solo por Ujú, distintas razones. Bueno, no se pueden echar culpas acá, porque aparte las culpas no le corresponden al Estado le corresponde encontrar soluciones. ujú, Entonces, ujú. digamos, esas cuestiones son muy delicadas, pero acá también ocurren. ¿Eh? Está muy Absolutamente, bueno sí, que se sí, sí. ponga eso en Misiones también, que se empiece a hablar de la cobertura para el jubilado, de qué hacemos con el jubilado que no tiene a dónde ir. Ujú, Porque ocurre, o exactamente. porque los hijos le echaron, o porque hizo un mal negocio cuando era joven, o por lo que sea. Pero Exacto, sí, él sí, nos sí. puso la vida a todos nosotros, puso el hombro, y bueno, el Estado, nosotros tenemos que Ujú, salir en auxilio de eso, ¿no? Está absolutamente, de muy eso se bueno. trata. Otra, en la perspectiva de género, eh, desde el Consejo Deliberante, porque vemos mucha movida. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo manejar eso? Y yo creo que, bueno, la perspectiva con respecto a lo que vos decís, el rol de las mujeres en la política ha Mm. tenido un crecimiento fundamental en estos últimos tiempos, más en nuestro espacio. Nuestra conductora a nivel nacional es Cristina Cristina, Fernández sí. de Kirchner, en la provincia es Cristina Brites, porque para nosotros son un ejemplo de mujeres empoderadas, con gestión, con política, ¿no es cierto? Y un ejemplo de trabajo incansable por Mm. la gente. Entonces eso es nuestro motor, desde nuestro espacio. También tenemos un frente de mujeres y diversidad de género donde venimos trabajando, tratando de tocar todas las aristas, ¿no es cierto? No solamente la política, sino también la que tiene que ver con la violencia institucional, con la violencia Ujú. doméstica, con la violencia
en la política propiamente dicha que se da, ¿no es cierto? Y trabajar y haber logrado esto de la paridad es un paso muy importante que lo vemos reflejado en todas nuestras listas, ¿no es cierto? Pero creo que Misiones es una provincia donde tiene altos índices de violencia, tiene altos índices de niñas madres, que para nosotros es un tema a poner en debate, ¿no es cierto?, y a discutir, porque es preocupante, es alarmante, y queremos tratar de tener también políticas de Estado que tiendan a erradicar la violencia, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, la violencia de género, y también a poder instruir, ¿no es cierto?, a los jóvenes y convocar para que tener una sociedad diferente, ¿no es cierto?, libre de todo tipo de violencias. A ver, profesora de historia, ¿no? De historia, ¿no? Sí. A ver, cuando te nace, porque en algún momento te salta la profesora, ¿no? ¿A dónde recibiste? ¿Te recibiste? En el Montoya. En el Montoya. Sí. Y bueno, en algún momento te salta la profesora. ¿Sabes qué? Recién hablábamos con un mensaje acá con el intendente por este hecho. Nunca casi hablamos, pero hoy hablamos por el tema del hecho del asalto. Lo que hablábamos recién. Del asalto que hubo en Electromisiones hace un ratito. El tema de la inseguridad es un tema muy complicado en toda la zona, tanto en Posadas como acá, y en la periferia de Posadas se da muchísimo también. A ver, y ahí es donde decimos, a ver, nuestros gurises, y preocupa, y recién lo hablábamos con el intendente también, decíamos que son muchas veces menores, ¿no? Muchas veces está comenzando cada vez más a aflorar el tema de los menores delinquiendo. Y ahí digo, cuando te salta la profesora, ¿cuál es la visión que tenés al respecto? ¿Cuál es la impronta que le darías vos a ese tema? Mira, justamente eso nos planteaba ayer una de las vecinas donde estuvimos haciendo nuestro operativo, y nos decía que hay un montón de jóvenes que están en la calle y que empiezan a incursionar, ¿no es cierto?, en cuestiones delictivas, y ese problema es un problema de también social que tiene que ver con no tener acceso a la educación, no poder tener acceso a la recreación, al deporte. Entonces creo que hay que fomentar eso, ¿no es cierto?, dar oportunidades a los jóvenes para que se puedan formar, para que puedan hacer alguna carrera que les guste, que se puedan capacitar, que puedan acceder a la recreación también, que puedan ver al deporte también como una salida, ¿no es cierto?, de todas estas cuestiones, inclusive como una carrera, porque creo que eso es importante fomentar. Vamos a muchos barrios donde vemos que hay jóvenes que quieren realizarse como deportistas y no tienen los medios porque no pueden acceder al equipamiento que necesitan para practicar el determinado deporte, para un club, y creo que eso hay que fomentarlo, y es sumamente importante para que los chicos salgan de la calle, ¿no es cierto?, y tengan una perspectiva de visión, porque en este tiempo de pandemia se ha dado, ¿no es cierto?, que una gran depresión en los jóvenes porque no encuentran un futuro, no vislumbran oportunidades, y creo que como Estado nuestra obligación presentar opciones, ¿no es cierto?, presentar proyectos que los jóvenes tengan una perspectiva de futuro, ¿no es cierto?, y es absolutamente importante para que puedan salir de la calle. Bien, Marcela, te saco de ahí, te llevo. El otro día cuando hablamos me dijiste, soy fanática de los animales, soy de adoptar animales. Cuando nos daba ahora le vamos a preguntar igual para aquella gente que hoy que se está enganchando y no tuvo la oportunidad, le vamos a preguntar a Marcela a ver quién es ella. Pero nos decías que el tema de los animales, ¿sabes que esta mañana hablábamos con Paola? No ocurre solo en Garupá, ocurre en todos lados. El tema de los perros en la calle y todo esto, ¿no? Una cuestión a legislar, y yo decía hoy, pero a ver, ¿qué se nos ocurre sobre el tema? A ver, las redes sociales bien usadas. Antes existía la perrera municipal, acá en Posadas, yo me acuerdo que era como que el terror, ¿viste?, cuando venía la perrera, porque te iba a llevar los perros. Bueno, generar algo similar a eso, pero es decir, como una especie de policía que venga y los rescate, como que los lleve detenidos. Publicamos en las redes sociales la foto de los animales. Si a vos te preocupa tu animal y eso se viraliza, y si te vas y reclamás tu animal, y si no, se lo entregan a adopción. A ver, se me ocurre algo así, digo, y lo que hablábamos esta mañana. Te pregunto, vos que realmente conocés el tema y que además te gusta, ¿cómo solucionaríamos ese tema? Porque es un tema complicado, porque genera accidentes de tránsito, porque genera, que los animales atacan a veces y todo eso. Exacto. A ver. Mira, me parece que ese es un tema que
generar conciencia en la sociedad de un cambio, ¿no es cierto?, de mentalidad cultural que tiene que ver con eso. Entonces, creo que es importante apuntar a la concientización de una tenencia responsable de animales y, por supuesto, una legislación, ¿no es cierto?, una legislación que por ahí regule un poco y, como vos decís, por ahí si vos le tocás al bolsillo del dueño que tiene un animal en la calle, va a tener otros recaudos porque pasan estas cosas, pasan accidentes de moto, pasan accidentes donde pasa un vecino y el perro del otro vecino le muerde y se genera un conflicto. Pero creo que tiene que ver más con la generación de conciencia, por supuesto. Creo que políticas que tienen que ver con la castración de animales también es sumamente importante para poder evitar que haya tanta superpoblación, ¿no es cierto?, y que estén dispersos por la calle. Hay que llevar a los barrios eso, se lleva poco, no sé, acá en Garupá todavía no tenemos todavía ni un centro donde castren los animales, pero me parece que Posadas tiene Limusa, pero está abarrotadísimo, me dicen a mí. Abarrotadísimo, es así. Habría que generar una descentralización de eso, ¿no? Creo que una descentralización de Limusa podría ser una buena herramienta para trabajarla en los barrios, para poder generar conciencia y justamente castrar a los animales, fomentar la castración de los animales, que es sumamente importante para evitar la superpoblación, ¿no es cierto? ¿Qué opinas del tránsito? ¿Qué opinas de la mano única que están por habilitar en algunas calles ahí, bueno, Centenario, Tamboré Tacuarí y demás? La verdad que es un tema contradictorio, ¿no es cierto? Porque por ahí hablando con los comerciantes de que les toca, ¿no es cierto?, el cambio afectados por el tema. Se ven afectados, eso dicen por ahí que se van a ver afectados en sus ventas, en las descargas de mercadería, pero creo que va a ayudar también un poco a descomprimir y a descongestionar esas vías, ¿no es cierto?, que son tan complejas y más en las horas picos. Bien, bueno, Marcela, conocimos todo ya. ¿Alguno de los que te quedó algún eje pendiente que no nos hayas contado? No, creo que los más importantes los dijimos, pero ya que me das la oportunidad de reforzar, nosotros queremos hacer mucho hincapié. Sabemos que casi la mitad del padrón electoral de Misiones es joven, entonces queremos convocar a la juventud a que nos acompañen en este proceso que nosotros venimos transitando hace un montón y hoy estamos jugando electoralmente en Posadas y en la provincia con compañeros muy capacitados, muy comprometidos, así que los queremos convocar a que nos acompañen el 6 de junio con nuestro solcito, ¿no?, que busquen el solcito en la urna y no solo que nos acompañen con el voto, sino que se sumen a integrar este espacio, que se sumen a militar. Para nosotros es importantísimo. Tenemos muchos jóvenes en nuestro espacio. Nosotros somos de esa generación que nos ha convocado a la política Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, cuando convocó a toda la juventud, y seguimos transitando con Cristina Kirchner hasta este momento. Así que para nosotros la juventud es el motor de transformación de todas las sociedades, así que no solo le pedimos el voto el 6 de junio, sino que se sumen a militar con nosotros, que nos acompañen y van a ver que es un espacio absolutamente sano y un espacio que nos permite transformar las realidades de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces para nosotros es sumamente importante. Espectacular. Anda bien para la compañera Cristina. Se avisar que anda bien la compañera. ¿Soltera? Sí. ¿Sí? Soltera. A ver, ¿cuántos años dijiste? 37. 37. Ahora en junio cumplo 38. 38. Profesora de historia. Se llama Marcela Crechuska. ¿Es oriunda de? ¿Naciste en San José? Nací en Posadas. ¿Naciste en Posadas? Nací en Posadas, sí, pero mi familia está acá en San José. ¿Qué hace la familia? Y mi mamá es jubilada y bueno, y mi hermano tiene una pequeña despensa, así que comerciante. ¿Te gustan los animales? Absolutamente, ¿Sí? Toda mi familia son bicheros, así que... Y la política. Y la política. La pasión, todos los éxitos. Todos los éxitos. Y acá está, eso, Coqui, me pasa a usted, Coqui, yo no tengo. Acá está la boleta. Marcela Pichi, Pichi. Carlos, yo no sabía que se llamaba Carlos. Carlos Felipe de Pepería, Marcela Crechuska, Pili de Sousa, un gran amigo de Garupá, Pili de Sousa, Garupá más. Ese nos sacaron a nosotros también, Así que bueno, ahí está la boleta de Marcela. Gracias, Marcela, por haber venido, por haberte tomado el tiempo de venir a charlar con nosotros. Ojalá
Ojalá sea el domingo un día de festejo para todos, ojalá que les vaya bien, ojalá que la gente joven empiece a tener su espacio ganado en buena ley como lo están haciendo ustedes. Bueno, muchas Todos gracias a los vos, éxitos, Hugo, y un saludo para toda la audiencia. Dale. En un